De las 7 estoy despierto más o menos. ¿Por qué estáis trabajando? ¿Estáis haciendo algo? ¿O estáis estudiando? No, pero es que ayer me acosté muy temprano. Ah, ya, y despertaste temprano. Sí, Buen ayer me dolía día. como la cabeza y desperté por Buenas eso tardes. Buenos días, chiquillos. Buen día, profe. Ya le ¿Profe ya toca. pasó lista? ¿O no No, llegó el profe? Ah, vamos a ya, muy esperar bien. un minutito y pasamos. Pucha, Angelo, pero es rico igual levantarse temprano. Sí, vos después te acostumbras. Sí, te acostumbras después. Igual es bueno. Y a la vez, al revés, te acostumbras a levantarte tarde. También. También pasa. Ya, Ángelo, aprovechemos y tú me das los nombres de los compañeros, por favor. ¿Se lo doy yo? Sí, dame los nombres. Ya. Ángelo, partiendo por ti. Yo, Ángelo Vergara, ¿Ya? Martín Mendoza A todo esto, ¿es Michel Ángelo o Ángelo Michel? y Michel Ángelo. No te gusta Michel. No me da lo mismo. Martín Mendoza viene después. Ah, no, puede ser usted. Benja. Bien. El Benja. Danitza Pérez. Espérame, Benjamín. Oye, Benja, ¿podría ser que le colocaras apellido a tu nombre, por favor, para que te inscribas? Bueno. Gracias. Ya. Ya, ¿quién más? Danitza Pérez. ¿Ya? Fernanda Salgado. ¿Ya? Javier Meriño. ¿Ya? Javiera Roldán. Jesús Valdés. Espérame, Jesús Valdés. ¿Ya? Connie Ortiz. ¿Ya? Matías Mayorinca. ¿Ya? Melanie Pinilla. ¿Ya? Valeria Serra y Violeta Fernández. Y Violeta Fernández. Profe, ¿Sí te escuchó? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Ayer y antes de ayer entré a las 10:30 ayer, o 10:31. Y antes de ayer entré medio tarde, que entré como 8 minutos tarde. ¿Qué presente o qué ausente? Deja de la lista, espérame. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, bien, ¿cómo está usted? Bien, bien. Melanie, Bueno, ayer sí. me puso la lista, profe. Bien, que soy autista. ¿Y antes de Bueno, ayer? deja ver, espérame, estoy viendo. El día 12 de abril, el Llegaron lunes. varios más. Sí, al tiro, Angelo. Melanie, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿El lunes? Sí, el Sí, lunes y el martes. sí, ¿También? sí. Estás, ok. Angelo, dame los otros nombres, porfa. Ya voy a ver. Si falta alguien, me dicen. La Aranza Gaete, ¿Ya? Catalina Aravena, ¿Ya? Claudia Montoya, ¿Ya? Constanza Gutiérrez, La Connie, ¿ya? el Diego Celis, ¿Ya? la Fernanda García aparece también. ¿Ya? Y creo que eso no. ¿Ya? Si alguien falta, que Sí, ¿falta alguien de los que mencionó el compañero? ¿No? No sé si me dijo a mí, profe. Lo que pasa es que sí, te el dije. internet se me va de repente, entonces hay veces que me saca, pero vuelvo a entrar al tiro. Espérame, ¿Catortío, no? ¿Quién me habló? No, no alcanza a ver. Aravena. Ah, sí, te coloqué, no te preocupes. ¿Ya? Ya, chiquillos, comencemos. Tu. Dejen compartir la pantalla. Ya, chicos, ya terminamos un poquito con la idea de funciones. ¿Sí? Mi intención es, comillas, ver de pocas cosas en temas y ver más temas. ¿Sí? Ya. Sigamos viendo algunos ejemplos de funciones. Con esto terminamos la idea de funciones. Vuelvo a insistir. Ejemplo, función exponencial. Habíamos hablado de ayer y lo graficamos, ¿cierto? B por A elevado a X. Si el A, por ejemplo, era mayor que... Profe, ¿Sí te escuchó? el Fernando está pidiendo que lo acepte. Dile que no lo puedo aceptar si no se coloca con su nombre, por favor. Dígale que tiene que cambiarlo. Tiene que buscar ahí la forma para cambiarlo, por favor. O si alguien le puede ayudar para que le indique a Fernando cómo se hace. Ya, chicos, de nuevo. Si el A es mayor que 1, la gráfica va a ser así.
pero también el b tiene que ser mayor que 0. Si el a sigue siendo mayor que 1, pero el b negativo, les va a dar para abajo. Por ejemplo, un ejemplo de esta función podría ser 2 por 5 elevado a x. Y un ejemplo de esta función podría ser menos 2 por 5 elevado a x. En el tercer caso, para que me dé así, ¿qué tiene que ocurrir? Que el a esté entre 0 y 1. ¿Qué es el a? El a es el que tiene el x. Entonces podría ser algo así. Además de que el b sea mayor que 0. b mayor que 0, por ejemplo el 2. Y si tengo un número menor que 0, podría ser menor que 1 podría ser una fracción. 2 tercios. 2 tercios elevado a x. Ese es un ejemplo de lo que tengo acá. Ahora, si me voy al último caso, el a tiene que estar entre 0 y 1 y el b menor que 0. Es decir, una posibilidad es que b sea negativo y que el a sea entre 0 y 1. Para que sea entre 0 y 1, puedo escribir, por ejemplo, una fracción. Ya, esos son los casos, los ejemplos que usted va a tener siempre. ¿Dudas de esta primera parte? ¿Dudas? No, ¿Está profe, bien? o sea, por mi Ángelo, parte no. ¿no? Mm, Ya. no. En particular, fíjense aquí abajito. En particular dice, en casos reales, si el a es mayor que 1 y b mayor que 0, o sea, por ejemplo acá, ese es el caso que estamos viendo ahora, se dice que es una función que tiene un crecimiento exponencial, que está creciendo. Eso significa crecimiento exponencial, que la función es creciente. Profe, Esa, Ángelo, ¿cómo puedo identificar el A y el B cuando pone f de x igual? ya, f de x igual es un número por otro número elevado a x, ¿cierto? El que tiene la Sí, x es el a. siempre. O sea, bueno, ya había x, así que sí. Sí, es que alguien te lo podría escribir f de x igual a m por n elevado a x. Da igual las letras. Lo que importa es el que tiene la x. Si Ya, sale el ya, listo. Ese elevado, sería el primero, por así decir. el primero el que está acá, el 6 en este caso. El Sí, sí, sí. segundo el que lleva el x. Si lo colocan al revés también es válido. 2 elevado a x por 6. ¿Qué es lo que me preocupa primero de ese número? Profe, el Martín necesita entrar Perdón. hace Déjenme ver rato. la lista de... Está la Catan Martín. Ya. De nuevo con la idea, aprovechando la buena pregunta de Angelo. El que lleva el X, tú te preocupas si el número es o no mayor que 1, que es el caso que estamos viendo acá. Aquí se colocó con la letra A. Si el A es mayor que 1, las posibilidades que tienes es así o es así. Y si es así, ¿cómo se llama? Creciente. ¿Y qué pasa en el de acá? ¿Cómo se llama cuando la curva va, comillas, para abajo? Decreciente. 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 ¿Sí? Eso te tienes que preocupar. Ahora, si es menos general, podría darse algo así también. F de x igual a, no sé, 8 elevado a x. ¿Cuánto vale aquí en este ejemplo el b? ¿Cuánto valdría? Hay un b, comillas, hay un b. ¿Cuánto sería el b? 1 o no. 1, porque en el fondo es 1 por. El 1 no es necesario. Y la gráfica va a ser así. Y Siempre va a ser 1. si no hay nada, va a ser un 1 siempre, sí. Ah, ya. Siempre un 1. Voy a volver a colocar el 8. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, a su vez, el que está delante de la A, que es el B,
es negativo, por ejemplo, si me escriben así, menos 8 elevado a x, ¿cómo va a ser la gráfica? Así. Porque adelante en el fondo hay un menos 1 por. De ahí hay que ir buscando las... Son 4 combinaciones solamente. No hay más combinaciones. Entonces, si es negativo, va a ir hacia abajo. Va a ir hacia abajo. Ay, Va a ir hacia abajo. Ahora, miren, aprovechemos. De aquí nos estamos yendo un poquito más en la profundización del tema. Esto se podría dar menos 2 entre paréntesis elevado a x. No sé, creo que no. Veamos la definición de la función exponencial. Debe ocurrir que el a del cual estamos hablando tiene que ser un número real positivo. O sea, esto en estricto rigor no es una función. Eso no se puede hacer. Aunque el gráfico sea decreciente, no se puede poner ¿Podríamos menos, graficar esto? ¿no? Veamos. Demos algunos valores. Por ejemplo, f de 2. ¿Cuánto me da? Menos 2 elevado a 2. Eso me da 4. Entonces quizás sí se puede graficar, pero no en función. Sí, porque miren, para que no se enreden, la definición podríamos profundizar, quizás que no es el momento ahora. Eso que está ahí tiene que ser positivo. Si sale negativo no sirve, no conviene. Ya hacer toda este análisis de gráfica no se da si es que el B, perdón, en este caso el A, es negativo. Tiene que ser positivo. Tiene que ir sin paréntesis en el fondo. Ahí si va sin paréntesis, ahí cambia. ¿Por qué cambia? Porque ahí me está diciendo que el B es menos 1. Ahí el B vale menos 1 y el A vale 2. Y sería el ejemplo de ¿cuál? Del que está acá. Me enredé, profe. Lo que pasa es que si tú colocas paréntesis, no se puede. Porque si coloco paréntesis, ¿qué estoy diciendo? Que la base es un número negativo. Por definición, ¿puede ser un número negativo? No, tiene que ser un número positivo. Profe, Dígame. ¿y si el exponente está dentro del paréntesis? ¿Así? Espérame, Eh, dejen borrar. Ahí vamos a borrar todo lo demás. Y tú me dices si está así. ¿Ahí? sí. Ya, ahí cambia. Ahí se puede. Ahí se puede porque en el fondo ahí el que está delante del 2 es un negativo. Menos 1 por 2 elevado a x. Recuerden que lo primero que uno piensa en desarrollar es la potencia. 2 elevado a x. Y adelante hay un menos 1. Distinto es, vuelvo a insistir, si le coloco el paréntesis acá. Si ahí le coloco paréntesis, estoy diciendo que el valor de A es negativo. Y ahí no se puede. ¿Ya? Sin querer salió es buena la pregunta. ¿Ya? Avanzo para que podamos ver algo más. Ya. Ejemplo o ejercicio. Si tengo lo siguiente. Hay una función que es igual a menos 2. F de x es igual a menos 2 por m elevado a x. Es una función real, es de las que estamos viendo. ¿Sí? Respecto a la función, ¿cuál de las siguientes afirmaciones va a ser verdadera? La 1 me dice que el m es mayor que 1. Entonces, f va a ser decreciente.
Me dicen que el no. m es mayor que 1. Ah, sí, sí. ¿Va a ser Sí, decreciente? pone- En el fondo hay Sí, algo sí, va a así. ser decreciente. Va a ser un ejemplo así. Menos 2 por 5 elevado a x. Ya, Va a eso ser si usted decreciente. lo grafica va a ser algo así. Va a ser decreciente. Sí, sí. ¿Sí? Va a ser así. Vamos con el siguiente. Con el 2. La imagen de 2 es menos 18. Si eso ocurre, entonces el m vale 3. ¿Cómo podemos hacer eso? La imagen de 2 en menos 18. ¿Cómo eso lo escribo acá? ¿Cuál es la imagen? ¿2 o menos 18? Benjamín. Aquí hay un tema de comprensión lectora. ¿Cuál Menos es la 18. imagen? Es menos 18, ¿cierto? Sí. Entonces, el 2 lo relaciono con el menos 18. Es decir, f de 2 me da menos 18. Voy a reemplazar. Voy a borrar aquí. Y voy a reemplazar. ¿Cuánto es la función? La función es menos 2 por m elevado a ¿cuánto? A 2. ¿Por qué lo elevo a 2? Porque ahí sale el 2. Recuerden que el 2 es el x. Eso es lo que reemplazo. Y eso es igual a menos 18. Ya, esto es una ecuación. M cuadrado igual a menos 18 dividido por ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto es menos y menos? Más Más. ¿Y 18 dividido en 2? 9. 9. ¿Qué número al cuadrado me da 9? El 3. El 3. El segundo, ¿será verdadero o es falso? Es verdadero. M vale 3. De hecho, aquí está desarrollado. Vamos a la última. Vámonos a la última. Dice, la imagen de 0 es menos 2. ¿Cuál es la preimagen? 0. 0. Ya, y eso lo relaciono con el menos 2. Eso es lo que me está Sí. diciendo. Ya, hagamos el cálculo. F de 0, yo reemplazo. Me queda menos 2 por m elevado a 0. ¿Sí o no? Sí. Porque el x vale 0. Ahí dice 0. Entonces me queda menos 2 por... ¿Cuánto es m elevado a 0? 1. Toda potencia de exponente 0 es 1. Menos 2 por 1. Menos 2. Menos 2, supongo. Menos, ¿lo supone o es? Supongo. Es menos 2. Entonces ahí estamos, está bien. Ya, alternativa E. 1, 2 y 3. Problema tipo PTU, tipo PSU, como usted le quiera llamar. ¿Ya? ¿Se queda la idea? Sí. Se queda la idea. ¿Sí? Eso es en general. ¿Ya? Seguimos. Vamos a borrar. Y avanzamos. Ya, otra función. Ejemplo, la función logaritmo. Chicos, estoy haciendo como un repaso de las funciones en general. ¿Ya? La función logaritmo se define así. B por logaritmo en base a de x. Y hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? El a tiene que ser un número real, pero no cualquiera. Tiene que ser positivo y distinto de 1. O sea, si en alguna oportunidad a usted le colocan esta función 5 por logaritmo 1 de x, la pregunta es, ¿esa es una función? No.
Ya, no es función. No puede haber ahí un 1. A su vez, el b tiene que ser un número distinto de 0 para que sea una función logaritmo. Si me ponen eso, 0 por logaritmo de base 3 de x, ¿es una función? No. Tampoco. Es función, pero no es función logaritmo. ¿Por qué función? Porque la función va a ser 0 por algo, 0. 0. Entonces es una función, es la función x, f de x igual a 0, que significa que es una función constante. Si yo lo grafico, la gráfica va a ser así. Acá tengo el x y tengo el y. Y la gráfica la voy a hacer en negro. Es eso. Esa es la función 0. ¿Sí? Es constante. A su vez, podemos decir que no tiene pendiente. Si lo vemos con las funciones lineales. ¿Ya? Seguimos. Voy a borrar. Y veamos algunas características que tiene esta función. En la función logaritmo, yo puedo de nuevo considerar qué pasa con el a y con el b. Si el a es mayor que 1 y el b es mayor que 0, tengo este tipo de gráfico. Por ejemplo, f de x igual a 5 por logaritmo en base 6 de x. Eso ustedes lo tienen, comillas, que interiorizar. Es como automático. Ese número es mayor que 0, ese número es mayor que 0. O mayor que 1, positivos. Ok, la gráfica es así. A su vez, para obtener esa gráfica, ¿qué debe ocurrir con el A? Tiene que estar entre 0 y 1. Y el B tiene que ser mayor que 0. Para que esté entre 0 y 1, el A, que debo dar como ejemplo, sería logaritmo 6, coloqué un 6 que es un número mayor que 0, y logaritmo en una base que podría ser, por ejemplo, 2 tercios de x. El 2 tercios es la base, me queda un poquito corrido. ¿Por qué 2 tercios es menor que 1? ¿Por qué 2 tercios es menor que 1? Porque es decimal. Es decimal. ¿Todos los decimales son menores que 1? No. ¿Qué hubiese Pero sí, pasado si, por ejemplo, acá, en el ejemplo primero, en vez de colocar un 6, le coloco, por ejemplo, 3 medios? ¿Se puede? ¿O no se puede? no. Sí, se puede. ¿Por qué? Piensen. ¿Por qué 3 medios sí me sirve? Porque Para es un explicar. ¿Que es mayor. mayor que 1? Porque Es 3 mayor que medios es 1. mayor que 1. Sí, sí, es mayor que 1. ¿Por qué es mayor que 1? Porque 3 dividido en 2 es 1, algo. De hecho es 1,5. ¿Cómo podemos ver rápido de que sea mayor que 1? En vez de dividirlo. Cuando es mayor que. ¿Cómo puedo verificar que eso es verdadero? Cuando De es hecho mayor lo que el es. denominador, ¿o no? Pero el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Hacia 2 arriba. por 1, No. 3. 2. Profe, 3 por 1 es 3. No, 2, el de abajito. 2 por 2 por 1, 1, 2. 2. 2. Y ahí dejan de complicarse la vida. Otro ejemplo similar. Otro ejemplo similar. Voy a cambiar la base. Voy a colocar otra base. Por ejemplo, estoy cambiando la base. Digamos, no sé, 8 tercios. ¿Cómo compruebo que es mayor que 1? El 3 estamos dividiendo, pasa multiplicando. ¿Eso es verdadero o falso? 8 es mayor que 3. Sí. Es verdadero. ¿Ya? Entonces está bien. Ahí está bien. ¿Ya? Seguimos. ¿Dudas hasta acá, chiquillos?
Profe, yo aún no entiendo muy bien sobre esta parte. ¿Sobre la función logaritmo? Sí, Ya, de nuevo. Esas son las condiciones principales. ¿Sí? Si el ya. A, el A, ¿cuál es el A? El que está con el X. Ese A, el que está con el X. Dos posibilidades, o mayor que 1 o menor que 1. Pero además, considerar que el A no puede ser negativo. ¿Por qué? Fíjate, hay que leerlo acá. El A tiene que ser un número positivo. O sea, descartamos en la recta numérica, si aquí tengo el 0, todos los números para allá no pueden ser. ¿El 1 podrá ser? ¿El Sí, A puede ser 1? tiene que ser mayor No, que 1. Ahí dice, distinto de 1. O es mayor que 1 o está entre 0 y 1. ¿Qué números tengo entre 0 y 1? 0,1, 0,3, 0,3 periódico, 2 tercios, 6 novenos. Todos esos números. Todos esos números están entre 0 y 1. Y mayores que 1 puedo tener el 1,6, el 6,2, el 6,2 periódico. Y ahí tengo que ir viendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué debe ocurrir? Que la función podría ser, como ejemplo, veamos, b tiene que ser distinto de 0. Y aquí en particular es mayor que 0. Ejemplo, 7. Por, me fijo ahora en el A. El A tiene que ser mayor que 1. Dime un número mayor que 1, Connie. 2,5. Entonces tiene que ser logaritmo de 2,5. X. Y por el otro lado, la función, ¿cómo tendría que ser? El b es mayor que 0. La pregunta, ¿el b siempre tiene que ser mayor que 0? Distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. O sea, también puede darse la posibilidad de que sea negativo. ¿Sí? Ese puede ser negativo. El que no puede ser negativo es el que está acá, en el logaritmo. Recuerden, cuando ustedes calculaban logaritmo, no pueden tener una base negativa. ¿Ya? Entonces, para este ejemplo, yo podría tener que el b es mayor que 0. ¿Puede ser de nuevo 7? Sí. Profe, nunca es así, ¿verdad? O ¿Cómo, sea, no es Melanie? logaritmo si la base es negativa. Es que miren, hagamos el cálculo. ¿Cuánto es logaritmo en base 3 de 9? Estoy asumiendo que saben esto. Si no se acuerdan, me dicen. 2, 2. ¿Por qué? porque 3 elevado a 2 es 9. Ya, eso es. Bien. ¿Cuánto sería logaritmo en base menos 3 de 9? 2. Pensemos que sea 2. Entonces, menos 3 elevado a 2 me va a dar 9. no. También me da 9. ¿Sí? ¿En Entonces, serio? yo podría escribir logaritmo en base 3 o logaritmo en base menos 3. Y en ambos me da 2. No puede ser. Entonces, se eligió uno. ¿Cuál se eligió? Base positiva. Ese es el Pero argumento. entonces igual puede ser o no. Comillas, podría ser, pero no queda bien definido. Entonces, ¿por qué no queda bien definido? Porque se podría haber ocupado el 3 o el menos 3. Se podrían haber ocupado los dos números y con los dos hubiese llegado yo al mismo resultado. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que se eligió? Que solamente las bases sean números positivos. Siempre va a ser un número positivo. A su vez, Pero entonces si me sale un ejercicio con un logaritmo de base negativa, está mal escrito. igual se hace o No, no se puede, está mal escrito. Eso no se puede ya. calcular. Está mal escrito. ¿Ya? Sí, tú puedes calcular esto. ¿Cuánto es eso?
7 o no. Si fuera no, 7, significa que 7 elevado a 7 te da 49. ¿No es cierto? Sería como 3 o No, 4, ¿no? No, 3 o 4, juéguensela. ¿Es elevado a 2 o no? ¿O es 2? Sí, Creo es que 2. Es 2. Ah, sí, es. 7 elevado a 2 es 49. ¿Y qué pasa si le coloco menos 7? ¿También me dará 2? Entonces, para no generar esa confusión, porque menos 7 elevado a 2 también me da 49, para no generar esa confusión, se optó por que la base sea siempre un valor positivo. No se compliquen en eso, chiquillos. La base es positiva en los logaritmos. Siempre. Siempre va a ser positiva. Y a su vez, aparte de que sea positivo, ¿cuál es el único número positivo que no le sirve? El 1. El 1 no el era. 1. El 1 no puede ser. Mm. Ustedes no pueden calcular un logaritmo en base 1 de 49. ¿Ya? ¿Y por qué? Aprovechemos de ver logaritmos. ¿Ya? Si esto es a esta altura de corto medio hay que saber de todo. 1, oye, el 1 feo, espérenme. 1 elevado a cuánto para que les dé 49. ¿No se puede? No se puede. El número que tú coloques, sea 0, 6, 61, el número que tú coloques siempre te va a dar 1. Por eso no se pueden calcular logaritmos en base 1. No se puede. ¿Ya? ¿Dudas de los logaritmos? Aprovechando ahora que estamos viendo un poco de los logaritmos. Profe, y cuando Profe, yo tengo una duda. tiene, Ya. Connie, Ángelo y después Connie. Dale, Ángelo. cuando es un logaritmo base, no sé, 2 partido por 3, ¿Ya? y no sé, cualquier número, Ya. Si fuera cualquier 47, no sé, número, por ejemplo, 6, aprovechemos ahora que estamos, la pregunta fue con los logaritmos. Si tengo eso, ¿cómo lo calculo? La pregunta es en el fondo, 2 tercios elevado a cuánto para que me dé 6. Ya no es tan fácil hacer ese cálculo. ¿Sí? Por eso existen las calculadoras científicas y te da el número. ¿Sí o no? Sí, Ahí no tiene mucho sentido calcularlo porque 2 tercios elevado a 1, 2 tercios. Si le coloco 2, me da 4 novenos. Y 4 novenos es 0, algo. Si le coloco 3, me da 2 tercios elevado a 3, que significa el 2 elevado a 3 y el 3 elevado a 3. 2 por 2 por 2, 8. 3 por 3 por 3, 27. 0, algo. O sea, nunca me está dando si el número es positivo. Entonces, el resultado, ¿qué tiene que ser? Un número negativo. O sea, el resultado puede ser negativo. No sé, supongo que sea menos 2. Estoy tirando un número. ¿Qué pasa si, y aquí aprovechamos de ver fracciones, qué pasa si el exponente es negativo en una fracción? Es una fracción impropia, ¿no? No, Te da vuelta. se da vuelta. Te queda 3 medios. ¿Sí? Y ahí queda positivo. Ya, 3 medios elevado a 2 significa 3 medios por 3 medios. 3 por 3, 9, 2 por 2, 4. 9 dividido en 4, 2, algo. ¿Sí o no? Y me tiene que dar 6. Entonces tampoco el menos 2. Pero por ahí está cerca del menos 2. Quizás que con el menos 3, ahí hay que ir probando. Distinto es cuando los cálculos se pueden hacer comillas exactos. Por ejemplo, y con esto les termino la idea del logaritmo. Por ejemplo, logaritmo en base 27 de 9. ¿Cómo calculaban eso? Si es que se acuerdan. Si no se acuerdan, yo les recuerdo. Porque ahí la pregunta es, 27 elevado a cuánto para que les dé 9. No se puede.
no se puede directamente. Entonces, cuando no era directo, lo que usted hacía era un cambio de base. Y escribía logaritmo 9, logaritmo 27. Y usted colocaba una base conveniente. ¿Qué base les conviene para hacer el cálculo? El 3. Ahora pregúntense por qué el 3. Porque da exacto. ¿Cuántos logaritmos base de 3 de 9? 2. 2. Logaritmo en base 3 de 27. 3. Ahí me dio exacto. O sea, el número sí existe. Lo que pasa es que es difícil encontrarlo. Pero es 2/3. Esto, comillas, yo los números que elegí, el 27 y el 9, no fueron al azar. ¿Por qué elegí esos números? Porque eran múltiplos de 3, ¿no? Pero casi ahí. Pero no son múltiplos. Son ¿No es la misma potencias. tabla? Son potencias de 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. Por eso yo elegí intencionalmente el 9 y el 27. Porque puedo hacer este cambio de base. ¿Se acordaban del cambio de base? Partamos de ahí. No. Yo no. Ya. ¿Lo entendieron? Vemos un ejemplo más, aprovechando que estamos viendo logaritmos. No importa que ocupemos el tiempo. 64 y le Profe. coloco ahora 32. Dígame. Yo tenía una duda, por ejemplo, en la función cuando el logaritmo hay un número delante del logaritmo. ¿Qué se hacía con eso? En una función, ¿en eso? Sí. Por Sí. ejemplo, Porque lo de eso. abajo es B o A. ¿Es A? Ya, el de abajo es la base del logaritmo. Y en este comentario me están indicando que es la letra A. Y la letra A debe cumplir que tiene que ser un número real. Puede ser cualquiera, pero tiene que ser positivo y distinto de 1. O sea, puede ser 31, 32, 1000, 1.000.000, 0,00010, pero no puede ser negativo y no puede ser 1. Y el de adelante puede ser positivo o negativo. Ese sí puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Puede ser Pero el de positivo. adelante vendría siendo B, o sea, B. Ya, aquí lo voy a marcar con rojo, es B. Es B, menos 3. ¿Sí? Se tendría que poner adelante, ¿no? Es el que está adelante, le estamos dando con el nombre de B. Y puedo ver, ¿será esa opción o será esa opción? La decreciente. ¿O en ninguna de las dos? supongo. Veamos, me dicen que el A tiene que ser mayor que 1. 31 es mayor que 1, sí. B es mayor que 0, menos 3 es mayor que 0. No. No, No. entonces no sé, la gráfica no te va a dar así. Pero fíjate abajito, hay una letra chica. Dice, también se puede obtener si es que el A es mayor que 1 y el B es menor que 0, que es este caso. O sea, si me dan una función como la que acabo de escribir, también te va a dar esa gráfica. Chicos, se me fue el tiempo. Mil disculpas. Se pasa volando. Estudien, estudien, estudien. Unas 2, 3, 5 horas diarias. Ánimo. Nos vemos el día lunes. La próxima semana va a estar la siguiente guía. Recuerden que hasta hoy me pueden enviar la guía. ¿Ya? Que estén muy bien. Mucho ánimo. Chao, En un profe. ratito más Chao, sigo la profe. grabación. Profe, pero la guía En dice hasta unos el 20, 16. 30 minutos más. ¿Qué? La guía dice hasta el 16. ¿Hasta qué? La guía hasta el 16 si usted la quiere seguir trabajando, pero usted me la entrega hoy día. Porque de hecho yo todavía estoy mandando correos atrasados con todos los correos que me llegan. Lea bien la guía dice que usted la puede trabajar usted porque usted quiera hasta el viernes, pero se entrega el miércoles. ¿Ya? Ahí ojo con la letra profe. chica, ojo con la letra